Hola, hermosas criaturas del gran león. ¿Verdad? Así decía el sabio león de melena rizada, y así lo dice también ahora el valiente amigo del gran león. ¿Recuerdan? Oigan, estoy aquí para contarles el capítulo 16 de Los Cuentos de la Vida. ¿Recuerdan el día de ayer? El día de ayer la enseñanza se llamó, ahí les voy, se llamó Peligro de muerte. Sé libre para temer. ¿Recuerdan ustedes? Y estaba la cosa de veras, color de hormiga colorada, porque seguían con el juicio. Resulta que sí tenían que hacer el juicio. Y bueno, el cachorro de hombre, que ahora ya sabemos su nombre, que se llama Leonel y que le puso una retaíla de nombres a todos los demás bien chistosos, está siendo juzgado. Pero mientras más habla, más se enreda, porque les está contando por qué él y su familia fueron a la selva para defender a los animales de todas las atrocidades que está haciendo la raza humana. Y entonces, mientras más decía eso, más se entristecían los animales y más lo juzgaban y más pensaban que merecía la muerte. Incluso la hiena dijo, ¿qué vamos a hacer si él mismo nos dijo las cosas malas que han hecho? Incluso tuvo un momento, recuerdan ustedes, tuvo un momento triste el Leonel, el cachorro de hombre, y cantó una canción, ¿se acuerdan? Se llama La canción del que teme. Solo eso voy a recordarte. Decía así su triste canción. Oh gran león que has creado todo, sé que culpables somos los humanos. En tu belleza pusimos nuestro lodo y no hemos aprendido a ser hermanos. Tengo frío y tengo miedo, aunque sé que estás conmigo. Dame fe para saber que puedo, aunque muera pronto estaré contigo. Y luego pasó algo lindísimo. La hermosa, la esbelta leona de ojos grandes, o sea, la mamá del nuevo rey, la viuda del otro rey, fue a verlo, habló con él y le contó la historia de cuando el sabio león de rizada melena casi se ahoga y un hipopótamo lo salvó. Y hasta nos aprendimos por qué le llamaban de rizada melena, porque cuando estaba ahí en el río tenía enredados un montón de ramas en el pelo y por eso se veía así, y de ahí viene su nombre. Pero eso le ayudó al pequeño a recordar que el gran león, y nos referimos a Dios, los animales le llaman el gran león a lo que nosotros llamamos Dios, al Dios, el eterno, el verdadero. Y entonces el niño venció su temor. Y aunque sabía que estaba en peligro, ahora confiaba en que Dios lo ayudaría. Por eso dijimos como enseñanza, sé libre para temer y sé libre para clamar a Dios y esperar en Él. Vamos a la enseñanza de hoy. La historia maravillosa se llama el capítulo 16. ¿Sí vamos ahí? Sí, ¿verdad? Sí, sí vamos ahí. Capítulo 16 es el primer capítulo de la segunda mitad, porque son 30 capítulos. Ya vimos 15 y este es el primero de la media mitad de después. ¿De acuerdo? Sé libre para buscar al gran león. Como te dije desde el principio, esta historia no la podemos contar si no está un niño presente. ¿Hay un niño presente aquí? ¿Hay un niño presente? Sí, ahí está una niña. Una niña vieja. Yani, mi esposa, es una niña porque aunque ella es grandecita, más o menos, tiene una niña dentro. O sea, ella misma es una niña porque Jesús dijo que debemos ser como niños. Y yo también, aunque tengo 60 años, ya soy abuelito de un hermoso niño que, por cierto, se llama igual que el personaje de nuestra obra. Sí. Se me hace que el que escribió esta novela, este cuento, lo hizo en su honor. Le voy a preguntar. Soy yo. Luego le pregunto a mí mismo. Resulta que también hay niños aquí entonces, ¿de acuerdo? Porque si no hay un niño, no podemos contar este cuento. Así que o nos conseguimos un niño o nos sacamos al niño que tenemos dentro para contársela. Ahora bien, es importante ser niño, porque un niño puede usar su imaginación. Los niños usan la imaginación bárbara. Tengo un nieto, de hecho es mi nieto favorito, que no le puede estar contando una historia sin que esté salte y salte y viviendo la historia que le estás contando. Y le dices, y entonces fue y él va. Así son los niños, y sé que así eres tú también. Sé que algunos de ustedes cuando les estoy contando esta historia están imaginando cosas. Es más, ya vieron, ya conocen los 7 árboles en forma de círculo, ¿no es cierto? Ya conocen la cueva y la roca pálida que está encima de la cueva. Ya la han visto ustedes, estoy seguro que sí. Estoy seguro que ya vieron a la hipopótama bailando con la jirafa. Estoy seguro que todo lo que les estoy contando se lo imaginan porque eso es fabuloso en los niños. La imaginación es una poderosa herramienta para crear en nuestra mente los escenarios de las historias, para recordar lo que hemos aprendido antes. El problema de muchos adultos es que no recuerdan las cosas que Dios les ha dicho y no tienen imaginación para atesorarlas en su corazón. No todos los adultos, algunos. El gran libro nos enseña lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué? ¿Quién dice eso? ¿El necio? Para decir no hay Dios, tienes que ser un necio.
No hay manera de evitar decir eso. La Biblia lo dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si un día escuchas a alguien decir que no hay Dios, dile, oiga, la Biblia habla de usted. Va a decir, sí, ¿dónde habla de mí? Pues ahí donde dice que dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Que no es posible que alguien diga eso, es una necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso dice el Salmo 14:1. Y otro salmo por ahí dice igualito. Se necesita ser muy, pero muy insensato, es decir, falto de entendimiento, es decir, bruto, para negar a Dios. O como dicen los personajes de nuestro cuento, para negar al gran león. Todo lo que necesitamos es imaginación para recordar lo que nos, para recordar todo lo que para recordar lo que nos ha enseñado y verlo en nuestra mente, y para recordar todo lo que ha hecho e imaginar a ese Dios maravilloso que creó todas las cosas. Para que entendamos mejor esto, permítanme entonces seguirles contando el cuento, que es lo que sé que a ustedes les gusta. Ya voy pues, ahí voy con el cuento. ¿Listos? ¿Tienen los Kleenex listos a la mano? ¿Pañuelo o algo por si acaso nos da por llorar? ¿Están listos? No me acuerdo si aquí hay canciones, pero en caso de que haya una canción, pues hay que pararnos a bailar, ni modo. A ver, déjenme ver. No sé, pero si hay una canción, nos paramos a bailar todos, ¿de acuerdo? Muy bien, si no, pues ni modo. Ahí viene la historia. El juicio continuó, y uno a uno los animales fueron llegando con algo entre las manos. ¿Qué traerían entre las manos? ¿Recuerdan ustedes? Les recuerdo que las flores y los frutos, si traían flores y frutos, significaría vida. O sea, que van a dejar al cachorro de hombre, o sea, a Leonel, lo van a dejar con vida. Si traían espinas y hojas, significaría muerte. Leonel, el cachorro de hombre, no quería ver lo que traían en sus manos, pero se imaginaba y suponía que todos traían hojas y espinas, porque no tenía duda. La humanidad se merecía un castigo y él era el único humano entre ellos en ese momento. Era el único humano. Si estaban juzgando a la raza humana, pues ¿dónde está otro humano? ¿Dónde está otro humano? No hay ninguno. Levantas, hay lombrices, no son humanas. Levantas acá, hay alacranes, no son humanos. Levantas, hay un cóndor, unos opilotes, unas gaviotas, unas palomas volando, no son humanos. Ves hacia cebras, jirafas, hipopótamos, koalas, no son humanos, son del reino animal. Entonces, el único humano es este, pues no lo echamos. Y entonces él pensaba, traen espinas y hojas, seguramente. Y lo que van a decidir es mi muerte. Era el único humano ahí que representaban a la humanidad en ese momento. Antes de que todos mostraran lo que habían cortado y lo aventaran al centro, donde estaba el acusado, porque así es como se juzgaba, así es como se juzga en la selva, todos votan, pero su voto no es levantar la mano, su voto es aventar frutos y flores, que significa vida, o su voto es aventar espinas y hojas, lo cual significa muerte. Todavía no hacían eso, todavía no les tocaba hacer eso, aventando al centro donde estaba el acusado lo que pensaban. El valiente amigo del gran león, es decir, el rey, tomó la palabra y dijo: estamos ante una de las decisiones más importantes que hemos tomado en nuestra vida. Leonel, el cachorro de hombre, nos ha ganado el corazón. Su valor, su honorabilidad y su ternura nos hacen muy difícil creer que su especie sea tan destructiva y cruel. Sin embargo, las leyes de la selva deben cumplirse y el gran león debe ser honrado con justicia y verdad. Así que hemos de emitir cada uno nuestra decisión. Dio una vuelta alrededor del niño, a quien, por cierto, le acompañaba la esbelta leona de ojos grandes, y dijo: una última oportunidad a la defensa. ¿Hay alguien que quiera decir algo a favor del humano? Hubo un largo silencio y a punto estaba el búho, el juez justo, de dar la orden para que todos lanzaran sus flores y frutos o sus espinas y hojas, cuando el magnífico elefante, ahora llamado el historiador, dijo: tengo algo que contarles. ¡Uy, qué bueno! Porque si hubiesen votado y avientan espinas y hojas, pero el historiador nos va a hacer de emoción más la historia, porque dijo: tengo algo que contarles. ¡Ah! ¡Oh! Dijeron todos, porque nadie quería votar. Todos estaban: ¿qué voto? ¿Aviento espinas, aviento hojas, o aviento frutos y aviento flores? ¡Ah! Dijeron todos, suspiraron como descansando, porque en realidad
Nadie quería tomar la decisión. Se trataba de una historia llena de emociones. El elefante dijo, se trata de una historia llena de emociones. Es una larga e importante historia. ¿Puedo contarla?, preguntó mirando al rey y al búho el juez justo. Si es en defensa del cachorro de hombre, adelante, dijo el monarca. Y aunque no sea, nos encantan las historias, o sea, tú cuenta historias porque nos encantan. O sea, si era defensa del cachorro de hombre o si no era lo de menos. Y a todos los animales les encantan las historias. No solo a los animales, también a los humanos nos encantan las historias. A mí me encantan las historias. Yani, ¿a ti te encantan las historias? Me encantan. ¿Te encantan las historias, Leonel? ¿Te encantan las historias, Lizama? ¿Te encantan las historias, Anita? ¿Samuel, te encantan las historias? Espergencia, ¿te encantan las historias? Joselito, ¿te encantan las historias? Sí, a todos. Y todos ustedes, Pepe Luis, Gilbertos, ¿qué hay por ahí? ¿Te encantan las historias? Sí, a todos. Aunque no sea, nos encantan las historias, dijo la hembra del perezoso, a quien Leonel había nombrado la Bella Durmiente. Fíjate, era la esposa del perezoso, o sea, la perezosa, y le puso por nombre la Bella Durmiente. Pues bien, dijo el historiador, pónganse cómodos porque llevará un largo tiempo. Recuerden, es el historiador, es el elefante, tiene una memoria de elefante, o sea, muy buena memoria. Además, viven chorrocientos años. Bueno, no chorrocientos, pero sí más de 100 años, viven mucho más que los humanos. Y a los elefantes, sus antepasados les cuentan las historias del pasado y del pasado y del pasado, y así de tradición oral, de una generación a otra, se van contando la historia de tal manera que el último, el que está vivo, sabe toda la historia desde el inicio de la creación. Y entonces él estaba dispuesto a contar una historia. Pónganse cómodos también ustedes, porque yo no soy el historiador, pero voy a contarles lo que dijo el historiador, ¿de acuerdo? Dijo, pónganse cómodos porque llevará largo tiempo. Todos tomaron sus lugares favoritos y algunos hasta se olvidaron de que estaban en un juicio, porque les encantaba escuchar las historias que el magnífico elefante les contaba de sus antepasados. Hasta el valiente amigo del gran león se recargó en su tronco para estar cómodo. Hasta el rey se puso así como que, a ver, viene de ahí la historia. Debo decirles algo. A partir de este momento, y durante varios capítulos, dejaré que el magnífico elefante cumpla su trabajo de historiador y sea él quien les cuente estas historias. Yo solo intervendré de vez en cuando para decirles lo que hacían los demás, pero será él, el historiador, quien tome la palabra. ¿De acuerdo? En cuanto yo comience a contar la historia del historiador, dejaré que él hable y hable y hable. Y yo más de vez en cuando les diré, este estaba durmiéndose y este se fue por palomitas o algo así, pero voy a dejar que el historiador cuente la historia. Y durante varios capítulos vamos a escuchar la historia, tremenda, importante historia, que el magnífico elefante, o sea, el historiador, nos va a contar. Porque también a nosotros nos la va a contar ahora, ¿de acuerdo? De modo que hasta yo me pondré cómodo, como cuando lo escuché por primera vez. Sí, porque yo escuché esta historia por primera vez. Del elefante, el magnífico. Escuchen con atención entonces. Mis ancestros me enseñaron que esta tierra no es nuestra, es del Creador de todo cuanto existe. Aquel en quien creemos, aunque no lo podamos ver ni hablar con él. El gran león. Él nos creó a nosotros, los llamados animales, antes que al hombre. Nos puso en la selva que hace muchas lunas, muchas primaveras y muchos cambios climáticos que se llamaba el Edén. Y en el momento en que Él consideró apropiado, puso también al hombre entre nosotros para que nos gobernara y nos cuidara. La convivencia era perfecta, nadie hacía violencia contra nadie. Todos, animales y seres humanos, convivían felices sin problemas. Fue aquel hombre quien le puso nombre a todas las especies de hermanos que ahora existimos y los que existieron antes. Pero, al igual que hemos vivido recientemente, en aquellos tiempos antiguos hubo una rebelión. La serpiente engañadora, un animal que ha sido desterrado, quiso contaminar el corazón del ser humano y le instigó para que se pusiera en contra del Creador. En aquellos tiempos, el Creador descendía a la selva, llamada el Edén, y platicaba con el hombre. Cuando dijo esto,
Todos los animales que escuchaban la historia se sorprendieron, porque de ello dependió que ya ninguno pudiera jamás platicar con el Creador. Eso es algo que solo podrían tener hasta el día de su muerte los humanos. Es decir, los únicos que podían hablar con el Creador eran los humanos. Sigamos escuchando al historiador. El Creador encargó el cuidado de el Edén al hombre y su mujer. Y todo era paz y felicidad. Con el ritual para honrar al gran león, el hombre y su mujer debían honrar al Creador, cumpliendo una sola orden. No debían comer el fruto de uno de los árboles del huerto. Este era un árbol cualquiera, pero al haber sido escogido por el Creador para que lo respetaran, se convirtió en la señal de obediencia y la sumisión. Si el ser humano se abstenía de comer de ese fruto, estaría reconociendo la supremacía y grandeza y la dignidad del Creador, el gran león. En cambio, si llegaba a comer del fruto prohibido, estaría despreciando al Creador y su reino. Estaría escogiendo ser independiente, estaría escogiendo vivir lejos del Creador, y la advertencia era clara. Moriría sin remedio. La serpiente engañadora sabía todo esto y buscó con afán convencer al ser humano de comer de aquel árbol, de aquel fruto. Su intención era destruir al ser humano y molestar al Creador. Un día que la mujer estaba sola, le habló con palabras suaves y le hizo pensar en cómo sería la vida si ellos decidieran todo por sí mismos. ¿Para qué consultar al Creador?, le dijo la serpiente a la mujer. Si ustedes son bastante grandes para vivir a su manera, no se dejen manipular por el Creador. Vivan su vida, sean felices, sean autónomos, sean como Él, que no le pide permiso a nadie para hacer lo que le place. La mujer sintió una gran atracción por aquel fruto del que nunca había comido y finalmente arrancó el fruto y lo comió. Y después lo dio a su esposo. Cuando los dos comieron, comenzaron los problemas en la selva. Vino el Creador y los humanos sintieron pena, vergüenza y miedo, y ya no podían hablar con él cara a cara como antes. El Creador debía cumplir con su advertencia y los expulsó del Edén. Pero antes les ayudó a tener una esperanza para regresar, porque los amaba mucho. No los expulsó del Edén porque no los amara. Los expulsó del Edén para que reconocieran que habían hecho mal y para que pudieran regresar arrepentidos. Él había dicho que morirían si comían del fruto del que les dijo no comieran. Así que debían morir, pero no la muerte de su carne, de su cuerpo, sino la muerte de su espíritu, y por eso se separó de ellos. He aprendido a través de los años, y mis ancestros me lo han contado, que la peor muerte que hay en la selva es la de estar lejos del gran león, estar lejos del Creador. Y esa fue la pena del hombre y su mujer. Esa fue la sentencia, su castigo. La esperanza que les dio fue esta. Un día les mostraré el camino de regreso. Y mis ancestros me han enseñado que la promesa a los humanos fue cumplida. Les cuento. ¿Recuerdan a nuestro antiguo rey, el sabio león de rizada melena, que dio su vida por el cachorro de hombre? ¿Recuerdan eso? Todos los animales dijeron, sí, lo recordamos. Algunos todavía derramaron una lágrima al recordar eso, como el sabio león de rizada melena se lanzó para evitar que las 6 lanzas puntiagudas llegaran a matar al cachorro de hombre, a Leonel. Y este sabio león de melena rizada se puso en medio y las lanzas lo encajaron a él. Asimismo, dijo el elefante, asimismo hizo el Creador. Y fue entonces cuando comenzamos a llamarlo el Gran León. Yo solo les cuento lo que nosotros podemos entender, pero sé que los humanos tienen la capacidad de entender mucho más. Desde que el hombre fue expulsado de la selva llamada el Edén, comenzaron los problemas, y ahora la única esperanza es esta:
buscar al gran león y emprender el camino de regreso a la felicidad y paz, a la vida de justicia y verdad. Los animales estaban impresionadísimos con la historia. Algunos de los más viejos sabían algunas de las cosas que el historiador decía porque alguna vez las había contado, pero la mayoría las estaba escuchando por primera vez porque eran muy jóvenes para haberlas escuchado. Lo que el historiador no entendía bien, cómo fue que el gran león, el creador, perdonó a los humanos, pero tú y yo sí sabemos cómo lo hizo. El gran león, el creador, descendió, se hizo uno de nosotros. Jesucristo era Dios mismo hecho un hombre, y Jesucristo murió por nosotros, así como el sabio león de rizada melena murió por el pequeño leonel, el cachorro de hombre. Los animales no pueden entender eso, no tienen la capacidad para entender todo eso, pero tú y yo sí lo podemos entender. Ahora bien, los animales estaban impresionados con esta historia. Algunos de los más viejos sabían algunas de las cosas que el historiador decía, pero la mayoría las estaban escuchando por primera vez. En el corazón de los animales que escuchaban se estaba acrecentando una idea, que era esta: los humanos son importantes. Los humanos tienen una misión. Los humanos, así como nuestra hermana Hiena, también fueron engañados y fueron enfermados por alguien. Los humanos son valiosos e importantes. Hasta ahí llegaban sus pensamientos. Todavía no decidían si lanzar flores y frutos o si lanzar espinas y hojas. Pero esta historia que el magnífico elefante, el historiador, estaba contando, estaba impactando sus mentes y sus corazones. Debemos seguir escuchando al magnífico elefante, porque ahora es él el que nos cuenta la historia. Pero antes permítame reflexionar en lo siguiente. Es bueno recordar, es bueno oír historias, y es bueno imaginar cómo sucedieron las cosas de las que nos habla Dios. En el gran libro se nos cuenta la historia del hombre, y si ponemos atención, se parece mucho a la historia que el elefante está contando a los animales de la selva. ¿No es cierto? ¿No te suena como que parece esta historia a las que te ha contado tu maestra en la escuela dominical o en el instituto bíblico, en la iglesia infantil o en tu Biblia para niños que tú tienes? ¿Sí has oído la historia de Adán y Eva? La serpiente antigua, el fruto prohibido. ¿Has oído esa historia? Esta se parece mucho. ¿Dónde leyeron esto? No, los elefantes son los historiadores. A este elefante se le contó su papá y a su papá se lo contó su abuelo de este y a su tatarabuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo y su tataratatarabuelo y su tataratataratatarabuelo y su tataratataratatarabuelo y así hasta llegar a los elefantes que subieron el arca con Noé y hasta llegar a los elefantes que había en el huerto del Edén. Se lo fueron contando así de historia en historia, pero como tienen tan buena memoria la van conservando. Así es que si esta historia del magnífico elefante, el historiador, se parece mucho a la historia que tú y yo conocemos de Adán y Eva, debe ser la misma. Pero ellos se la cuentan de generación a generación. Nuestros problemas comienzan cuando nos alejamos de Dios. Y asimismo comienzan la solución cuando buscamos al gran león. Si los problemas son cuando nos fuimos y nos alejamos de Dios, pues se solucionan cuando regresamos y nos acercamos a Dios. ¿No estás de acuerdo con eso? Está fácil. Sí. A ver, cuídame aquí. Si aquí está Dios y aquí estoy yo y los problemas comienzan cuando me alejo de Él, ¿cuándo se solucionan los problemas? Cuando me acerco a Él y cuando me abraza y me perdona y me ayuda. Entonces, el magnífico elefante nos está guiando a una idea muy importante. El gran libro nos habla de una invitación que nos hace Dios. Miren nomás lo que dice el gran libro. Buscadme y viviréis. Así dice Amós 5:4. Y miren lo que dice esta otra parte del gran libro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te lo traduzco. Vengan a mí todos los que están aburridos y amargados y tristes por las aflicciones de la vida. Vengan, pónganse a mi lado. Denme la mano, caminemos juntos y se darán cuenta que soy la mejor compañía y que puedo ayudarles a descansar, a sentir satisfacción en sus almas, porque yo soy el mejor amigo de ustedes. Así es que la lección de hoy es esta: seamos libres para buscarlo
y dejemos que transforme nuestra historia. El niño está siendo juzgado. Nadie ha podido decir nada a su favor. Ni el perro, ni el hermoso perro lanudo, llamado ahora el amigo del hombre, el mejor amigo del hombre, ni él pudo decir algo en su defensa. Todo está en contra del cachorro de hombre llamado Leonel. Sin embargo, el magnífico elefante, el historiador, ha decidido contar una historia muy importante en donde los protagonistas son los seres humanos. Ha comenzado su historia y ha comenzado a cambiar el corazón de todos los que escuchan. ¿Quieren saber qué sigue después de esto en la historia que está contando el magnífico elefante? Yo también. Y me muero de ganas de leerlo. Pero no lo voy a hacer hasta mañana, porque mañana les cuento lo que sigue. Y no se lo pierdan, porque está súper importante. Está súper interesante. Y es súper importante. ¿De acuerdo? Ya no sé ni qué dije, es importante, interesante al final, pero me entendieron. Entonces, nos vemos mañana. Juega. Hasta pronto. Hermosas criaturas del Gran León. Los quiero mucho. Hasta mañana.